Mirá, es cierto, la verdad que tenemos que tener muy en cuenta que somos sujetos biopsicosociales, digamos, ¿no? Entonces, eso nos determina en cuanto a la pandemia como variable, hizo que a todos, en gran medida, nos impacte de alguna manera. A todos nos impacta de alguna manera, pero algunas personas tienen mayor capacidad como para poder sobrellevar la situación y Claro. otras personas son más vulnerables a esa situación. Lo primero que hay que distinguir es los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno en este sentido, ¿viste? Ujú. Lo que yo puedo decir a la ciudadanía, es, o sea, a las personas, es que cada uno tiene que reconocer que hay una realidad que nos impacta y que hay que poder resignificar. ¿Qué quiere decir esto? De que no hay que bajarle el precio a lo que está pasando, no hay que subestimar la situación, pero tampoco hay que transformar eso en algo que nos pueda afectar de una manera peor de lo que implica realmente, digamos, ¿no? Hay algo que en psicología se está estudiando bastante, que es la infodemia, y el exceso de información a veces activa procesos ansiosos, depresivos, también como variable independiente más allá de la situación de la pandemia y del año de cuarentena, sobre todo, más que de la pandemia. Claro. En este sentido, hay un par de cuestiones que hay que tener en cuenta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, o sea, a tu pregunta de cómo sobrellevar la situación, Sí. es primero que tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre, ¿no? Si hay algo que nos va enseñando la pandemia, es que día a día estamos pidiendo tener un poco más de control sobre nuestra vida, ese control que imaginariamente perdimos sobre lo que era nuestra vida cotidiana antes de la pandemia y las actividades. Y eso hay que poder resignificar, porque la verdad, más allá de todas las investigaciones, bueno, yo soy una persona de ciencia, digamos, Sí, sí. y trabajo desde la ciencia, más allá de todas las investigaciones, más allá de todas los saberes, eh, casi que no se sabe mucho. Entonces, pedimos muchas veces información y muchas veces nos informamos buscando cierto control en el fondo, pero bueno, la verdad es que no hay mucha certeza sobre cómo esto va a seguir impactando de alguna manera. Sí hay algunos datos que son muy alentadores, como por ejemplo la vacunación, Claro. como por ejemplo se va conociendo más, la ciudadanía tiene también más conocimiento sobre los cuidados. eh, bueno, eso es algo con lo que hay que ir sosteniendo y no naturalizando, digamos, ¿no? No descuidarnos con los cuidados y no aumentar el problema más de lo que ya es, digamos, ¿no? Esa es como la sugerencia. Primero, reconocer que estamos frente a una pandemia. Segundo, resignificar a la situación particular de cada uno, bueno, ver cómo impacta en cada uno y qué recursos tiene cada persona para recursos emocionales, psicológicos, cognitivos, para poder sobrellevar esta situación. Es una situación que implica adaptarse. Claro. Y esa adaptación insume muchas veces, o sea, demanda mucha energía psíquica, digamos, ¿no? Eh, bueno, me parece que por ahí pasa. Eso en cuanto a las personas que no sufren una patología. Las personas que sufren una patología psicológica o emocional o de estado de ánimo de base, Sí. bueno, se recomienda tratamiento, seguimiento, seguramente los síntomas se van a profundizar porque trae esto mucha incertidumbre y muchos cambios, también muchas pérdidas, muchos seres queridos, vecinos, que, bueno, por esta situación eh, no están más y eso hay que duelar. También hay que duelar lo que era nuestro estilo de vida anterior a la cuarentena y a la pandemia, que ya Claro. lleva un año. Lo primero que tenemos que detectar son todas las cuestiones más básicas del orgánico, ¿no? Siempre la salud mental eh, tiene un impacto en el organismo, ¿no? Entonces, indicadores de salud mental básicos. El sueño, como bien decías. eh, to- Acá tenemos que saber que la variable es el estrés, ¿no? Sí. Y todo cambio en exceso por aumento o por disminución
a lo que a lo que cada persona considera que es más o menos su ritmo normal, cada alteración de más o de menos calidad y cantidad es como para prestar atención y empezar a tomar decisiones en ese sentido. Por ejemplo, trastorno de sueño, o sea, alguna situación donde se altera el sueño. Un día, podemos tener un día en el que, bueno, tenemos un día que se nos dificulta dormir, pero ya una semana, 2 semanas sin poder dormir y sin poder tener un sueño de calidad y de cantidad donde nos levantamos en una situación en la que sentimos que fue reparador, a prestar atención y a trabajar conscientemente como un propósito del sueño. Lo mismo con la alimentación. Si empezamos a comer de más o a consumir comidas de más o de menos a lo que nosotros hacemos en promedio, también hay que prestar atención. Quizás en menor medida que el sueño, porque es menos dañino, digamos, pero es empezar a prestar atención. También el consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Todas las personas que tienen algún tipo de consumo con el alcohol, con el cigarrillo, si de golpe crece el consumo o se sostiene más, también hay que prestar atención como un indicador de estrés, como un indicador de que algo en nuestro psiquismo o en nuestras emociones se está alterando. La capacidad de ocio, o sea, hablamos de sueño, Sí, sí. hablamos de alimentación, hablamos también de capacidad de ocio. ¿Qué quiere decir? De que yo me pueda conectar en el aquí y ahora, o sea, que mi cuerpo y mi mente estén en el mismo lugar, básicamente, ¿no? Entonces, que yo pueda estar en una conversación y que mi cabeza esté en este lugar, que mi mente esté en este lugar, eso es también un indicador de que estamos bien. Si eso se altera, si no puedo estar, si ya el domingo mentalmente, el domingo a la tarde ya es medio lunes y ya estamos un poco angustiados por eso, a prestar atención. También la sexualidad, la salud en la sexualidad, eso es un indicador de salud, disminución, digamos, de deseo. Sexualidad en el sentido ampliado, como capacidad de deseo. También cuando se ve alterado nuestro promedio, el de cada uno, ahí también hay que prestar atención. Y después también el trabajo. Mucho trabajo, o sea, solo trabajo o nada de trabajo, también hay que prestar atención a esa situación. Son esos 5 indicadores que nos van a dar como una alarma con respecto a la salud mental. Esto cuando hablamos ya de que cuando son mínimo 6 meses de estar transitando. En cuanto al sueño, mucho menos. Yo diría 15 días que estemos durmiendo mal, ya hay que tomar una decisión y trabajar conscientemente en sueño. En cambio, los otros indicadores se podría esperar, digamos, como hasta 6 meses como para que se transforme en una patología. Ajá. Lo primero que tenemos que hacer, como vos bien decías, es detectarlo. Lo segundo sería empezar a trabajar conscientemente esas cuestiones como para estabilizar. Y bueno, y acudir a la consulta en caso de que sea necesario a un médico, consulta en el ámbito que creamos necesario, tomar riendas en el asunto, digamos, ¿no? Con respecto a los chicos y a la presencialidad, vuelvo a insistir como que cada caso y cada situación particular, cada contexto particular familiar, es como para pensarlo con creatividad, digamos, es difícil generalizar, pero sí, yo en este sentido quiero dejar, es una opinión personal por lo menos, ¿no? Decir de que frente al peligro inminente de la pandemia, lo primero que hay que priorizar es la vida y después es más fácil solucionar el tema de la socialización que un tema de contagio de algún familiar, digamos, de riesgo. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy conscientes en cuanto a esas prioridades y los chicos se adaptan. Los chicos se adaptan, nosotros muchas veces los grandes subestimamos la capacidad de adaptación que tienen los niños como para poder sobrellevar estas situaciones. Los niños tienen una gran capacidad de resiliencia y son muy creativos. Hay que dejarlos que por ahí se aburran, que jueguen con una cajita de fósforo, que jueguen con sus juguetes, que socialicen también a través de la tecnología con algún grupo de amigos. Esas como que serían las alternativas frente a tener claro cuáles son las prioridades con respecto a la salud y al peligro inminente de riesgo de vida.
y la sociabilidad de los niños, digamos. Me parece que son prioridades distintas. Por supuesto que las burbujas están muy buenas, pero cuando o cuando viene un caso hay que adaptarse y que hay que tener en la familia la flexibilidad suficiente como para poder volver, digamos, digamos, al confinamiento en el caso de que sea necesario. Con respecto a los adultos mayores, lo que podemos hacer es, por ejemplo, generar nuevas rutinas, ¿no? Es decir, sostener la rutina, jugar a las cartas de manera virtual, o jugar al dominó, o organizar cosas que puedan llegar a, muy en función de su deseo. También a los adultos mayores hay que escucharlo en cuanto a lo que quieren, digamos. Sí, es muy saludable sostener rutina, levantarse, ordenar, prepararse la comida con más elaboración, mirar algún programa de televisión, estar como con rutinas. Me parece que eso es lo importante, porque en esos casos el confinamiento seguramente va a seguir, y resignificar y trabajar mucho esta cuestión de resignificar incertidumbre, aprender a convivir con la incertidumbre con la que un buen tiempo vamos a tener que seguir conviviendo, digamos, ¿no? Claro. Me parece que eso es lo que más genera ansiedad en la población en general. Es la incertidumbre, es no saber hasta cuándo, es no entender muy bien cómo sigue esto, cuándo vamos a volver al estilo de vida anterior. Me parece que eso es lo que más genera ansiedad, y eso genera un impacto en el organismo y también emocional, ¿no? Un impacto emocional. Generalmente siempre viene asociado con angustia, con ansiedad, y eso me parece que es lo que hay que resignificar. Aprender a convivir con la incertidumbre de lo que esto implica, y muy consciente de la situación particular de cada uno, y con esos recursos desarrollar una nueva normalidad, digamos, un nuevo estilo de vida. Excelente. Sometidos justamente por el contexto, pero hay que ser realista, digamos. Las consultas aumentaron, por suerte las personas y los terapeutas tenemos los medios virtuales. Al principio, en mi caso particular, al principio de la pandemia, digamos, en el 2020, yo seguí trabajando de manera virtual casi que hasta julio, cuando se abrió todo, cuando se habilitaron los consultorios, digamos. Y ahí intercalamos más o menos algunas consultas virtuales y algunas consultas presenciales. Esto, según veo en los grupos de los colegas en los grupos de los colegas que compartimos experiencias. Hay nuevas investigaciones que se comienzan a desarrollar con respecto a las sesiones por medio de la virtualidad, y bueno, con muy buenos resultados. Tiene sus límites, no es lo mismo que lo presencial, pero sí crecieron las consultas, y sí casi que no paramos de trabajar. La mayoría de los colegas con los que comparto, yo hago solo consultorio, y entonces es mi mayor actividad, digamos. Claro. Y la verdad es que la demanda creció, y la gente accede más a, por ejemplo, alguna consulta en confinamiento. No en psicología, o por lo menos no necesariamente implica un tratamiento. Hay veces que es una consulta psicológica, que son 1 o 2 sesiones en la que más o menos se plantean estas cuestiones, se elaboran, uno se adapta, se acomoda, resignifica y sigue, digamos, su actividad. Muchas personas en confinamiento pidieron sesiones, por ejemplo. En algún tiempo el Colegio de Psicólogos gestionó como para que los colegas tengamos, digamos, ofreciéramos servicios de manera gratuita en este sentido, con las consultas psicológicas, con las intervenciones psicológicas concretas en situaciones de personas que se contagiaban, porque la incertidumbre era mucha, y la ansiedad también, y la angustia. Entonces, sí venimos trabajando, la actividad creció, y la gente accede a la consulta cada vez con menos prejuicios. Me parece que eso, más allá del dolor de todas las situaciones y de que esta situación es un poco forzada, las personas, por otro lado, le pierden el miedo y no tienen tanto prejuicio con respecto con la consulta psicológica.